buenas tardes, bienvenidos a Factor TV, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad. Para esta semana, la mesa de análisis, ¿cómo vamos en el cuarto año de gobierno de AMLO? Hoy estará con nosotros Ramsés Pech de Carabia y Asociados, y Pablo López Arabia, economista de Monterrey. ¿Cómo estás, Ramsés? ¿Cómo estás, Pedro? Te mando un saludo. Gracias. Pues bien, llegamos al cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En materia energética se podrían ver bajo dos ópticas, digamos, lo bueno, la compra de la refinería Deer Park, que ayuda a la autosuficiencia de los combustibles. Si lo ponemos en la perspectiva de que actualmente tenemos un déficit en la balanza petrolera de 25,000 millones de dólares. Lo malo, pues la política energética que paró en seco las inversiones del sector privado. Pero yo creo que mejor vamos con la opinión de un especialista como tú, estimado Ramsés. Lo bueno y lo malo del cuarto informe de gobierno, ¿cómo ves? Bueno, pues vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno es que hay mucha información y estadística para poder realizar análisis y cada uno de nosotros va a poder establecer la mejor opción o toma de decisiones que se puedan tener. ¿Ok? Eso es lo único bueno que vi. Nada más. En cuanto, en cuanto a la parte de lo malo es que hay mucha de esta información buena que no ha sabido ser concretada en su sentido. A Okay. ver, lo que tú acabas de comentar de Deer Park. A ver, de Deer Park, de acuerdo a la información que está en el cuarto informe, dice que se han traído casi más o menos 2.8 millones de barriles que se han traído a México de petrolíferos. ¿Qué significa esto? Que estos 2.8 millones de barriles que se han traído de Deer Park de enero a junio, significa que son más o menos 15,000 barriles en forma diaria que se han traído si fuera gasolina o diésel. Es Okay. decir, solo el 8% del total que se está produciendo en Deer Park. Esto, si tú lo calculas, estamos hablando que han venido 6 barcos de 300,000 barriles cada mes. Entonces, no significa que se está enviando todo el combustible que está saliendo de Deer Park. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estadística? Que es falso que esté llegando toda la producción a México de Deer Park. El negocio está haciendo desde un punto de vista financiero en Estados Unidos porque el precio subió los últimos 2 meses, pero ya bajó. Entonces es un buen negocio para Pemex en Estados Unidos, pero la realidad es que no está llegando todo el combustible aquí a México. Eso es lo que hay que dejar claro. Claro. Segundo, es que estamos viendo que en México se está concentrando mucho en el crecimiento, es decir, en los datos macroeconómicos, inflación, tipo de cambio y todo lo demás. Entonces aquí hay un gran inconveniente porque nuestros socios comerciales, como Estados Unidos y Canadá, se están basando en el desarrollo económico, es decir, ellos están buscando generar empleos para el mediano y en el largo plazo. En este fin de semana, bueno, este viernes pasado, o el día de hoy, se están dando datos del crecimiento del empleo en Estados Unidos y se ha visto un incremento. ¿Qué significa? Que se está generando empleo y esto está dando desarrollo económico. Entonces, cuando todos nos comentamos y nos dicen, es que se están incrementando el salario, sí, pero no importa el salario, la pregunta es cuántas veces está ganando el salario mínimo la gente. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el sector energético? Que la gente está hoy priorizando mejor comprar combustibles como es gas licuado de petróleo. El precio de la electricidad, aunque se mantenga por debajo de la inflación, bueno, pues está incrementándose. Y los combustibles, y están decidiendo mejor comprar una menor cantidad de productos. Aquí una de las preguntas que hay que ver desde el punto de vista de esto es si en el 2023, en enero, los empleadores van a aumentar el salario a los asalariados, la cantidad de que vaya a incrementarse la inflación. Y esto lo que va a suceder es que sí lo vayan a hacer algunos y por ende van a tener que despedir gente. ¿Por qué? Porque el volumen de consumo no es el mismo. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacerlo. Este cuarto informe de gobierno aguanta en papel todo, las 1,347 hojas que se entregaron, aguanta el papel lo que sea, pero técnicamente en los números matemáticos y en la realidad no es así. Cada día es más complicado que nosotros tengamos acceso a la canasta básica y salarios dignos. Entonces, cuando estamos platicando de esto del informe, por eso te digo que lo bueno es que hay mucha estadística. Lo malo que esta estadística descubre la realidad en cómo estamos y tenemos que empezar a analizarlo con cabeza fría.
Y cabeza fría significa que debemos de evaluar cuánto es lo que realmente estamos hoy en día disponibles en esta sociedad de hacer caso de todas de los variables que estamos viendo hoy en día. Y te voy a dar este dato porque es algo muy importante, mira. En el cuarto informe se ven lo del Tren Maya, lo del aeropuerto, lo de la parte de la construcción de Salina Cruz, muchas cosas, muchos datos, muchos datos. Sí, mucha información, claro. Pero la información, yo me voy a concentrar en Dos Bocas y creo que es uno de los temas que estamos platicando. Es que Dos Bocas es un fondo perdido, dinero. A ver, el dinero viene del presupuesto de la nación. Ese dinero es como en los estados. ¿Tú has visto que algún estado el gobierno le cobre una tasa de interés? O le diga, ¿sabes qué? En enero de este próximo año me vas a devolver el dinero. Pues no. Entonces, No, imagínate si yo tuviera la posibilidad de que el gobierno me financiara un proyecto energético y me dijera, te voy a dar este dinero, pero no me lo vas a devolver a cero tasa de interés. Uy, ¿quién no quisiera hacer un negocio así? no, pues sí, sin duda. Entonces, imagínate si el plan que presentó Pemex, como lo presentaron en el consejo de Pemex, lo llevaron para un consejo de financieros, donde te van a prestar el dinero, ¿tú crees que habría pasado? Pues el escenario, ahí habrá que plantear escenarios, tasas de interés, tipos de cambios, sin duda. Entonces, imagínate si el presupuesto que se asignó fue de más o menos 9,000 millones de dólares, lo voy a cerrar así, cuando lo aprobó el Consejo en el 2020. Imagínate cuántas variables no han pasado hoy en día. Entonces, lo que hay que dejar claro al público es que tengamos mucho cuidado porque ahorita ya se tiene acumulado casi de 17,000 millones de dólares. Y eso es que también se les olvidó el IVA. Entonces, Sí. imagínate todo lo que falta todavía para poder arrancar esta planta. Entonces, como es un dinero que viene del erario público, la gente cree que es muy fácil. O sea, no, 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 esto tiene que sacarlo de presupuesto, Hacienda y todo lo demás. Entonces, hay que dejarle dicho al público que este dinero va a ser un gran problema para todos dentro de la sociedad y el problema de esto es que no sabemos cuánto tiempo va a poder esto mantenerse. Vamos a ver un presupuesto que se va a presentar dentro de poco en los próximos meses en cuanto a la parte del dinero que va a venir dentro del presupuesto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para el 2023 con una tasa de interés alta que viene de los bancos centrales? Vamos a ver una inflación que no sabemos a cuánto va a cerrar. No Sí, sabemos claro. si, por ejemplo, en enero todos los insumos, productos, servicios se van a acoplar a la inflación que esté acumulada, observada, y eso conlleva los salarios. Entonces, todo esto lo que te acabo de comentar es mucha incertidumbre y yo lo estamos viendo en esta última semana para el público para que lo analice. A ver, hay dos variables muy importantes que están afectando el sector energético. La primera variable es la incertidumbre que ha creado Estados Unidos con el incremento de la tasa de interés por la Fed. Ujú. Sí, ¿Qué es lo que hizo en estos últimos días? Bajó el precio del barril. Y la OPEP dice, no, no, no me conviene que lo baje porque si no tengo menos ingresos. Entonces, ¿qué dicen? Oh, estoy viendo que la producción la vamos a tener que recortar porque no se ha incrementado la demanda y vuelve a subir el precio del barril. Y luego salen en Europa y dicen, no, ya en diciembre vamos a recortar la compra del crudo ruso. Y dice, sale China y la India. Sí, pero yo voy a seguir comprándolo a una tasa baja porque me están dando descuentos entre 18 y 25 dólares con referente a lo del Brent. Entonces, todo esto que estamos observando, a ti y a mí como gente de a pie, a nosotros qué nos importa. A nosotros lo que nos importa es cuánto dinero está entrando en mi bolsillo. Y es donde estoy diciendo desde el punto de vista del inicio de esta plática, que el gobierno está más concentrado en el crecimiento económico y no en el desarrollo económico que es en el bolsillo de todos nosotros. Estados Unidos se está preocupando por generar empleos con un mejor salario, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, en Estados Unidos están viendo que si tienen una mano de obra calificada en manufactura de carros eléctricos o todo lo que convenga de los universitarios que hoy están en día, esa mano de obra que va a estar calificada es la que va a cubrir toda la demanda y van a tener buenos salarios. En México, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, totalmente de acuerdo. entonces estamos peleando cosas indebidas. Y te doy este ejemplo. Iberdrola le cancela al Senaces la conexión y hay Sí. un juez que les dio un amparo. En lo que está reclamando Estados Unidos de lo que está ahorita, de la conciliación que están haciendo, Sí, uno de los puntos dice que el SENACE está obedeciendo lo que dice el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando con Iberdrola? Y si va a haber una inversión. Oye,
Si es una inversión extranjera que tenía una planta, que lo que quería hace un año es cambiarse a la nueva ley y no le das el permiso, imagínate a mis empresas, le vas a hacer lo mismo. Entonces, tú te imaginas que Estados Unidos va a aceptar cualquier justificación de México para esto que están haciendo ahorita en las Sí, mesas. no, Pues no, no. no, 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 sí, Entonces, claro. cuando tú me haces la pregunta inicial, lo bueno del informe, mucha estadística. Lo malo es que esta estadística hay que saberla interpretar y leerla y decirlo en forma correcta. Entonces, no nos vayamos con la finta. No, y lo del empleo, mira, del 2018 al 2022 hay 10 millones de personas ganando menos salario. O sea, se ha aumentado. 10 La millones. inversión extranjera, la inversión extranjera directa, a ver, ahí hay un error, a ver. Lo que hizo Aeroméxico es solo, en el capítulo 11, le inyectaron dinero para pagar a proveedores. Así Eso no es es. inversión en un nuevo negocio. No, no, no. Okay. Lo que hizo Televisa Univisión es solo capitalizar y unir fuerzas entre las dos empresas y necesitaban inyección de dinero para poder operar. Así Pero es. eso no es un nuevo negocio. Claro, totalmente de Entonces, acuerdo. entonces hay que tener mucho cuidado porque la inversión extranjera directa se divide en tres. En la nueva inversión que se utiliza para nuevos negocios, es decir, empresas que se instalan en nuestro país y crean su RFC ante el SAT. Así Eso no es. está sucediendo. Así Luego es. viene la reinversión entre las empresas, reinversión de las utilidades, es decir, sus ganancias, algunas las dejan para poder hacer crecer el negocio, porque el mercado lo está demandando. Así Y lo que es. hemos visto es que se está saliendo porque el negocio no está creciendo. Así Y es. la otra es la inversión que le mandan las matrices para poder mantener el negocio, que tampoco están enviando dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en México el problema es que ya vienen las elecciones y no me gusta hablar de política, pero voy a ver un paréntesis aquí. Y lo que más importante aquí, lo que me llama mucho la atención es quien vaya a ser el candidato de cualquier partido o bloque o lo que se llame, va a tener que tener en su política y sobre todo en su discurso el TEMEC. Entonces dicen ahorita que sí, que es bueno, que el TEMEC y todo el relajo, pero la pregunta no es que tú lo digas, el problema es que si tu socio comercial lo ve así, y si das muchas señales de lo que no es correcto, entonces no tiene caso estar perdiendo el tiempo por parte de Estados Unidos y Canadá. Así es. Pues sí, definitivamente, y en ese sentido, en el tema del TEMEC, pues también tenemos ahorita estas conversaciones que seguramente, bueno, por ahí los analistas han comentado, pues que no van a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, se va a ir un panel, ¿no? Casi más o menos ese es como el sentimiento generalizado, digo. Lo mejor sería que hubiera un acuerdo y beneficiaría al país, pero si va a un panel, bueno, pues ahora sí que los No, efectos negativos, sin duda que Estados Unidos lo va a llevar hasta el tiempo político. ¿Por qué? Porque va a forzar a los candidatos a que tengan metido el TEMEC dentro de sus discursos. agenda. En la agenda. Entonces, esa agenda va a estar peinada por la parte del TEMEC. Aquí la pregunta no es quién se adapta, la pregunta es quién le cree más de los socios comerciales que van a estar. Sí, Entonces, si seguimos con la misma tendencia, olvídate, si ya lo vimos en la inversión extranjera directa, Estados Unidos aumentó su inversión. Canadá, de ser tercer lugar, ahora pasó al segundo, y España redujo sus inversiones. Si España le han estado pegando y están reduciendo sus inversiones, imagínate Canadá y Estados Unidos qué no pueden hacer. Entonces Estados Unidos lo que va a decidir es, pues, ¿sabes qué? El dinero que te envío a ti, mejor se lo doy a la gente que genere un mayor empleo y mejor hacemos eso. Y nos vamos a Europa porque ahí voy a tener socios comerciales. Estamos viendo que el grupo de los G7 se reunieron el día hoy viernes y están haciendo ciertas políticas. Bueno, yo creo que México debe entender esto, que no está solo. Y lo importante aquí es dejar algo claro al público. Si México no se concentra en el crecimiento económico, perdón, en el desarrollo económico, no va a haber crecimiento económico y lo que vamos a tener es una economía cíclica estacionaria como la que tenemos actualmente. Entonces, Pedro, resumiendo, el cuarto informe, para mí, lo bueno simplemente que hay mucha estadística en papel. sí, Lo malo, que hay que saber reinterpretar y saber leer entre líneas qué es lo que nos acaban de decir, como lo que dijimos de Deer Park, que no todo el combustible está llegando. Estamos viendo de los subsidios que en México son más de 200,000 millones que están diciendo ahí en el informe de gobierno. Estamos viendo que se están haciendo inversiones en las refinerías, pero la utilización de las refinerías hoy está al 50%, no a lo que debería estar generándose. Entonces, creo que lo que hay que dejar muy en claro es que tampoco estamos muy
de la mano de lo que estamos haciendo hoy en día, porque, por ejemplo, en el cuarto informe dice que los subsidios a la gasolina y el diésel, el monto acumulado en el 2022 hasta la fecha es de 293 mil millones de pesos que se pudieron haber utilizado en otra cosa. Y hay que entender que ahorita la gasolina en Estados Unidos es más barata que México sin subsidio, casi ya van para ya alrededor de un peso con 50. Entonces, hay que entender muy bien lo que dicen en el informe sobre la estadística. Pues ese dinerito muy bien le hubiera caído ahora sí que a las líneas de transmisión, ¿no? Yo creo que ahí hay una urgencia, ¿no? Sí, pero ahí en la línea de transmisión nomás han construido no más de 3,000 kilómetros en líneas de transmisión, imagínate. Y ha aumentado la generación de electricidad y la demanda, que es casi el 4%. Entonces, la pregunta aquí es, el sector eléctrico ahorita está muy olvidado porque supuestamente la Comisión Federal de Electricidad hará más plantas de generación, las hidroeléctricas, la planta de paneles solares que se va a poner en Sonora, todo esto. Pero, y al fin y al cabo, ¿qué va a suceder? Pues es un dinero que viene del erario público, como el caso de Deer Park y el caso de Dos Bocas. Son dineros que son a fondo perdido porque no lo van a reclamar y ni se lo van a solicitar que lo paguen. Sí, pues ahí ahora sí bien, como dices tú, la evaluación del negocio, tasas de interés, tipos de cambios, todo lo que implica, bueno, pues no aplican, ¿no? Ahora sí Claro, que, pero así bueno, es. yo resumiría en ese punto así. Pues lástima, que en esta ocasión la revisión sea exactamente así, y lo iremos desglosando, estimado Rancés, y lo iremos desglosando y platicando de cómo vayan saliendo los temas. Eh, Pues bien, estuvimos con Ramsés Pez de Soso de Carabia Ciudades. No se pierda los lunes en Factor Energético, su columna Energía a Fondo. Estimado Ramsés, hasta pronto. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Muy bien, seguimos con Pablo López Arabia, economista del Tecnológico de Monterrey. Bien, pues seguimos con Pablo López Arabia, economista del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Pues muy bien, Pedro, un gusto estar con ustedes, con Ramsés, y pues como siempre aquí a la orden. Pues sí, pues ahora sí que en esta ocasión la mesa de análisis, ¿cómo vamos en el cuarto año de gobierno de AMLO? Y bueno, pues hay muchas cifras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a revisar las últimas. La inflación de 8,62% anual en la primera quincena de agosto. La balanza comercial con un déficit de 18,904 millones de dólares en los primeros 7 meses. La balanza petrolera de un déficit de 20,167 millones de dólares. El déficit en cuenta corriente de 6,523 millones de dólares al primer trimestre. El empleo, 3,4%, un punto menos respecto al año pasado, pero bueno, creo que por ahí con empleos de menor calidad, ¿no? Y el PIB, el último dato que tenemos, el de 1% en el segundo trimestre. Y pues, desde tu punto de vista, estimado Pablo, ¿cómo vamos? Pues mira, yo creo que las cifras, así como las plantea, siempre hay que darle cierto contexto, ¿no? Porque pues las cifras así, pues no dejan de ser números que requieren pues precisamente darles la interpretación correcta. Entonces yo empezaría que ha sido un año complicado, Pedro, porque a parecer que no hay una crisis como tal. El último informe trimestral del Banco de México, pues nos enunciaron de que pues el crecimiento económico de México va bien, a pesar de la última repunte que tuvimos de la pandemia. Entonces, me parece que ahí es donde hay una percepción como doble, Pedro, que es lo que quiero explicar. Una cosa son los datos macroeconómicos y otra cosa es la percepción que hay en la calle, en el individuo en Ok. general. Entonces, pues mucha gente después de esta pandemia tan larga que hemos tenido, que si hoy valoramos ya llevamos casi 3 años, pues ha dejado realmente una secuela muy importante. Si lo vemos desde el punto de vista económico, pues mucha gente que tiene un trabajo más precario que el que tenía previo a la pandemia, que su salario se ha visto afectado, que muchos han perdido el empleo, que muchas personas han perdido sus empresas, que muchas personas han tratado de reconfigurar sus negocios y ha sido difícil. Si eso lo vemos en materia social, pues hemos tenido generaciones que desde el punto de vista académico, pues vamos a tener generaciones perdidas en el Sí, sentido de que pues mucho del conocimiento se rezagó y entonces creo que
es muy importante que también pues el contexto internacional no ha Sí, ayudado, dado totalmente. que estamos en un periodo de bajo crecimiento y de alta inflación, y eso hace que la economía no tenga los arrastres del exterior. Y entonces, al contrario, estamos teniendo los choques de problemas en la cadena de suministros, problemas en el incremento de los precios de la electricidad, de la energía, del gas, del petróleo, los alimentos que han crecido, y entonces pues nos está generando una precarización del ingreso precisamente por la inflación. Y si a eso le sumamos que desde el punto de vista financiero tenemos que las tasas de interés están aumentando y los flujos de inversión se están reconfigurando, pues ahí es cuando el escenario no pinta tan bien. Ahora, siempre la pregunta será, ¿cuánto se debe a lo que hemos hecho al interior y cuánto se debe de fuera? Y Así siempre he es. creído que es una combinación de los dos factores. Y entonces en esa parte yo te quisiera contextualizar primero, vamos con algo positivo, Pedro. Ok, Yo creo que sí hay que reconocer que viendo el contexto internacional de esta inflación, es un hecho que eso es lo que he señalado durante todo este año, que hay que acostumbrarnos a bajas tasas de crecimiento y alta inflación, pues en el México se ha tratado de paliar eso y en los datos de crecimiento que publicó el Banco de México en su último informe trimestral, pues tiene una proyección de crecimiento para este año de 2.2, el Fondo Monetario Internacional de 2.4. Obviamente vamos a tener una desaceleración para el siguiente año de 1.6, el crecimiento que se estima para el 2023 por Banjico, y el Fondo Monetario Internacional dice 1.2. ¿Qué significa? así es. Que sí, lo que más preocupaba este año, Pedro, era que Estados Unidos experimentara una recesión. Yo digo que eso ya se ve lejano, poco probable. Y obviamente si había recesión en Estados Unidos, teníamos el riesgo de que México nos contaminara. Entonces creo que la noticia buena es que al menos la economía crece a un menor ritmo, pero creo que se disipan los riesgos de recesión. Y creo que esa es una muy buena noticia. Claro. Segundo, aunque la inflación, como bien la señalaste, la de agosto está muy alta, prácticamente más del doble de la meta de Banxico, que es 3%, como bien decías, más del 8%. Eh, Particularmente la inflación subyacente es la que se ha mantenido muy alta y esa es la que el Banco Central debería de contener. Y obviamente hemos tenido una combinación de dos factores, Pedro. La parte del incremento de los alimentos y de energéticos que le ha pegado a la parte no subyacente, que obviamente no la puede controlar Banxico, pero Claro. las cadenas de suministro sí se han impactado las mercancías y servicios en la parte subyacente. Entonces tenemos el peor de los mundos, tenemos impactos en la inflación no subyacente y en la inflación subyacente, que es mercancías y servicios. Pero ahí va la buena noticia. Yo creo que sí hay que reconocerle al gobierno que los excedentes petroleros que se han tenido, porque obviamente el precio presupuestado que se tenía del petróleo, dado el promedio que hemos tenido en los últimos meses de casi 90, $80, pues hace que haya esos excedentes. Esos excedentes en el neto que ha pasado, Pedro, que sean redistribuidos con el IEPS a gasolinas, es decir, el gobierno ha sacrificado el IEPS a las gasolinas para poder tratar de amortiguar los impactos en la inflación. Y recordarás que una cifra que el gobierno ha señalado es que gracias a ese subsidio que se da a las gasolinas, ha hecho que la inflación no sea tan alta. Entonces me parece que hay que reconocer de que aunque la inflación es un fenómeno multifactorial, el gobierno ha tratado de utilizar las herramientas que están a su alcance, obviamente con un costo económico, pero alguna vez escuché a algunos de los funcionarios que decían que pues los ahorros sirven para eso, ¿no? Para afrontar las Sí, épocas complicadas y difíciles. Y creo que en ese sentido, pues para hacer una primera revisión, Pedro, lo vería como la parte positiva. La parte positiva que yo veo es que se mantiene un crecimiento positivo y que se ha contenido la inflación y creo que esa es la parte que yo vería de manera positiva. Y obviamente que el contexto internacional, sobre todo, pues hay que reconocer que también los mercados han reconocido que más allá de que nos gusten o no las políticas del actual gobierno en cuanto a los proyectos de infraestructura, que seguramente, pues como bien Ramsés ya nos explicaba, aquellos proyectos insignias como Dos Bocas o como el Tren Maya o como el aeropuerto Felipe Ángeles han generado pues algunas dudas de la rentabilidad que puedan generar. A mí me parece que hay que reconocerle que la administración ha sido muy cautelosa en mandar una señal a los inversionistas de que mantiene la disciplina fiscal. Y yo creo que esa
es una de las constantes de tratar de no endeudarse, de mantener un equilibrio en las finanzas públicas, y yo diría que eso es lo que yo destacaría como la parte positiva, Pedro. Ok, bien, y bueno, pues creo que también en el escenario, bien como dices tú, para el próximo año pues se ve un escenario de desaceleración. ¿Eh? Eh, aquí el tema sería, ¿qué puede hacer el gobierno un poco o qué estaría a su alcance? Porque bueno, ahorita los precios ya se están estabilizando por ahí de los $100. Parece que ese va a ser su piso, por ahí la demanda internacional, el conflicto de Ucrania y todo eso. Bueno, esa es una de las grandes variables que ha utilizado pues, para contener la inflación, excedentes, bien como estabas comentando. En el escenario hacia adelante, ¿qué ves? ¿Qué ves cómo podría venir el tipo de cambio? Están subiendo las tasas de interés, como dices tú, y bueno, se espera que todavía suba un poco más esas tasas. Pues mira, me gustaría ser igual de optimista que tú, pero según los datos del Banco de México del informe trimestral, como dicen, no me gusta hacer el aguafiestas, pero según la inflación, vamos a tener la convergencia, la meta inflacionaria hasta el primer trimestre del 2024, Pedro. Entonces, todavía significa que la inflación es un tema que va a ser persistente Los y, y, próximos 2 años. y, y que hay que tener mucho cuidado. Recuerda que la inflación lo que más afecta es a la población en general. Porque tú pregúntale a una ama de casa, pues cuánto le está costando el huevo, el pollo, simplemente la cebolla, que recientemente el precio se ha disparado. Entonces, pues yo creo que es muy importante que sí hay una afectación al ingreso familiar. Sin Entonces, duda. pues es algo que no se va a poder contener en fechas recientes porque tenemos dos impactos. En la parte de alimentos, que es algo que todos nos afecta, junto con la parte de los energéticos, que también pues toda la cadena productiva pues está directamente ligada. Así que en esa parte yo no sería tan optimista. La segundo elemento que también no sería optimista es que esperamos que Estados Unidos sea el factor de arrastre. Obviamente Estados Unidos trae paquetes de incentivos, estímulos, estos paquetes de también combatir la inflación, y esperamos que el hecho de que Estados Unidos no entre en recesión, pero esté en desaceleración, pues aún así sigue generando de que ese arrastre, ese motorcito no va a ser tan fuerte como el que esperaríamos originalmente. Y si eso le sumamos ahora lo que hacemos internamente, Pedro, la confianza en la inversión, pues los datos nos señalan que la inversión privada se ha estancado. Y porque se ha estancado, pues como hemos platicado en otras mesas contigo y con Ramsés, eh, pues un proyecto insignia que se esperaba que hubiera mucha inversión es la transformación y la reforma al sector energético. Y ahí es donde traemos un trabuco. Ya sabemos que va a haber un panel para ver qué está pasando, si cumplimos con el Tratado de Libre Comercio en su versión 2.0 con los nuevos acuerdos, pero eso mientras son, como dijeran por ahí coloquialmente, mientras son peras o son manzanas, Pedro, eso detiene la inversión. Si a eso le sumamos que también el alza de tasas de interés hace que el costo del dinero sea más caro y por tanto los proyectos de infraestructura se vuelvan más caros, es complicado. Y si pensamos que el gobierno tiene poco espacio fiscal porque ha transferido parte de los ingresos a subsidiar las gasolinas o otro, Sí, pues la inversión pública también pues no tiene, se ha estabilizado y con una tendencia pues a la baja. Entonces, pues quiere decir que la inversión pública no detona, Pedro. Entonces, cuando tú me dices qué podemos hacer, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener claro eh, eh, este modelo económico que tenemos, hacia dónde queremos impulsarlo y quitarle esas trabas que creo que recientemente sí se empiezan a vislumbrar, que creo que hay una especie como de cautela a la hora de invertir, porque no se sabe si de pronto va a haber cambio de señales. Y creo que eso ya ha sido más claro en fechas recientes, porque las empresas pues dicen, oye, no me van a cambiar las reglas, no voy a tener que amparar, voy a tener. Entonces yo creo que una cosa que sí podemos hacer hacia futuro, Pedro, es generar un ambiente de negocios más amplio. Y creo que el gobierno puede hacerlo sin grandes inversiones. Yo creo que se requiere tener un portavoz, que creo que eso se ha perdido en fechas recientes, que vuelva a conectar al gobierno con la iniciativa privada, con los empresarios, que haya esa interlocución, pero ya con proyectos muy concretos, claros, que permitan detonar más allá de
pues las insignias que tenemos, que es Dos Bocas. Es decir, eso sigue habiendo discusión en el Tren Maya, sino que realmente ya empezamos a ver de los modelos de negocio. Yo diría que hay buenas ideas, pero falta una adecuada instrumentación. El que México quiere entrar a la cadena de litio para hacer toda la cadena, desde el litio, los coches, hasta el proceso, es una cadena integral, pero no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es integrar a toda la cadena, a la parte automotriz, a las baterías, pero es una buena idea. Yo digo, a eso hay que discutir. ¿Cómo le hacemos para que otros proyectos detonen esa parte? Entonces yo creo que en los próximos años, sobre todo, a mí me preocupa una cosa, Pedro, y con eso quisiera terminar, es que sí hay cosas que se pueden hacer a pesar de que los recursos sean limitados, y todo tiene que ver más con una señalización, con un buen ambiente, y creo que eso a veces no cuesta mucho, pero es lo más difícil, porque hay que generar consensos. Y generar consensos va a ser muy difícil cuando estamos viendo que pues los periodos políticos se están adelantando y muchos ya están pensando en el próximo relevo en la presidencia, y eso es lo único que me preocuparía, que eso genere una parálisis, pero al menos creo que estoy confiado en que realmente pues los empresarios pues sean los que ayuden a empujar esa línea, y que también el gobierno sea sensible a romper esos impases que hay en la economía, porque estamos enfrentando, como bien dices, Pedro, que el 2023 será un entorno desafiante en términos de menor crecimiento, tasas de interés altas, el costo de fondeo va a ser alto, que las familias siguen estando altamente endeudados y apalancadas, y yo creo que el escenario no va a ser nada sencillo, Pedro, pero creo que siempre pues los escenarios complicados representan ese reto y ese desafío para poderlos afrontar creativamente, y creo que ahí es donde está el desafío para la administración pública y para los empresarios, y particularmente en el sector energético, que creo que es donde estas consultas que va a haber en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, yo creo que nos van a dar mucha señal de qué tan propositivos queremos ser, ¿no? ¿Le darías alguna calificación, algún nombre a este cuarto año de gobierno? Mira, yo siempre soy de que somos muy tentados a dar las calificaciones, pero como yo soy académico, yo siempre he dicho que las calificaciones a veces hay que darlas de manera individual y que requieren mucho el contexto. Entonces yo diría que pues tendríamos que ir sector por sector, línea por línea, y pues yo te voy a decir que una calificación donde se ve que es desafiante y que estamos en el límite, pues yo creo que es en la parte del sector energético, ¿no? Estamos al límite, esta claro. parte. Estamos en el límite, ¿por qué? Porque si nuestros principales socios nos ponen en duda de que estamos cumpliendo nuestros compromisos, donde en el 2003 hicimos una reforma para poder hacer esa gran reforma estructural que incrementara el Producto Interno Bruto, y la gran bandera era el sector energético, y ahora es donde tenemos el atorón. Ahora, vuelvo a repetir, ese atorón no significa que el sector esté paralizado, no, sino que hay muchas dudas. El sector podría crecer más y está como en una atonía, y por eso yo diría que en eso, pues yo diría que tenemos la calificación mínima, Pedro, pero tenemos riesgo de que tengamos una calificación reprobatoria si no hacemos lo necesario para llegar a los consensos, cualquiera que sea el modelo, pero necesitamos llegar a consensos para que este sector tan importante como el sector energético a nivel mundial pues nos permita crecer como país. Así que pues yo diría que en esa calificación, al menos en esta, yo te diría que tenemos lo mínimo y que tenemos que trabajar muy fuerte, sobre todo pues reconociendo que estamos en un medio especializado del sector como este, y creo que aquí es donde sí nos podemos dar el lujo de que, dado el track que ha dicho Ramsés y lo que podemos analizar, pues creo que aquí sí tenemos desafíos donde tenemos la calificación mínima necesaria, Pedro, y ahora vienen los desafíos, el punto de inflexión. O vamos por ese 10 que nos haga posicionarnos en el liderazgo del sector energético, o vamos a batallar mucho y tenemos que voltear a ver escenarios tan complicados como los que vive hoy Europa con la dependencia que tenía el gas ruso, y pues nosotros, Pedro, no vamos atrás. La dependencia que tenemos del gas que viene de Texas, pues es preocupante. Así que yo creo que hay muchos desafíos. Pues bien, estuvimos con Pablo López Sarabia, economista